días, ahí está. Buenos días a los presentes. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a leer el chat un momento antes de comenzar. Vamos a leer el chat un poquito. Bien, chicos, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver. Buenos días, Zuli. ¿Cómo estás? Buenos días, Zuli. Estamos, Cirropú. ¿Cómo estás? Andrea Betsabe Leiva, ¿cómo estás, hijita? Estoy respondiendo por el chat. Alison Yajaira Vera, buenos días, ¿cómo estás? Jack Davis, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Y Imán Medrano Leticia Cecilia nos da una noticia. Buenos días, chicos, no se olviden que mañana es su simulacro. No se olviden, chicos, mañana simulacro de 8 a 11, ¿correcto? Jesús Gianfranco, buenos días, Susan. Pilar Robladillo, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth Gretel, ¿cómo estás? Damari Celeste Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Carola Valentina, ¿cómo estás? Abigail Nicole Zulca, ¿cómo estás? Anel Fabiola Tafur, ¿cómo estás? Daniel Alonso Manuel, ¿cómo estás? Brittany Nicole Pachas, Brian Josué Montalbán, Bianca Abigail Obregón, buenos días. Angélica Daneida Fernández Reyes, buenos días. Y buenos días, Fiorella Victoria Ortilo, que me han escrito por el chat. Y a todos los presentes, un abrazo cordial y vamos a comenzar con fuerza estas clases, chicos. Voy a dejar de poner la cámara para poner inmediatamente, estamos en la diapositiva que nos toca, avance número 10 del nivel básico, correcto. Entonces comenzamos con el avance número 10. Ajá, ahí está. Sí, ahora vamos a comenzar con el avance 10. Presentación desde el principio. Bien, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes, para todo lo que se les pueda servir. Los seres humanos estamos en este mundo para servir. Si un ser humano no sirve en sus dos acepciones, no es útil o no ayuda a los demás, tampoco no sirve. Es desechable. ¿Sí? Estamos aquí para ayudarlos. Bien, chicos, su amigo el profesor Carlos de la Torre presentando el tema que nos toca el día de hoy. ¿Qué tema nos toca desarrollar el día de hoy? Nos toca desarrollar, pues, los signos de puntuación en la comprensión lectora parte 2. Creo que la semana pasada vimos lo que era la coma, el uso de la coma. ¿Sí? A ver, por favor, si me pueden corroborar esa información. La semana pasada vimos también signos de puntuación, chicos. Corrobórenme, por favor. E hicimos la coma. Sí, correcto. También Brittany, bien Jack, bien, ¿no? Sí, correcto. Entonces ya, estamos bien, hay que corroborar siempre. A ver, chicos, entonces vamos a recordar, los signos de puntuación, ¿cuáles eran? ¿No? Hay que recordar. Y los signos de puntuación eran los siguientes. Teníamos al punto, dos puntos, puntos suspensivos, teníamos al punto y coma, a la coma, al asterisco, apóstrofe, las comas en sus dobles, no, versión, las comillas sencillas, perdón, y las comillas dobles. El guión simple, el guión largo, el guión bajo o subguión, diagonal conocido como slash, tanto el diagonal simple como diagonal inversa, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los paréntesis, los corchetes, ¿sí? En su doble versión. Al primer tipo de corchetes, acá en el Perú le llamamos llaves nosotros, pero estos son corchetes. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Repasando rápidamente. Ahora, la importancia de los signos de puntuación. Te presento pues la expresión número 1 y la expresión número 2. Tienen exactamente las mismas palabras. La palabra mí, la palabra tía, la palabra estuvo, la palabra por, la palabra Raquel, la palabra y, la palabra Teresa, la palabra y, la palabra tus, la palabra abuelos, la palabra llegaron, la palabra después. Son las mismas palabras y están en el mismo orden, pero el mensaje es distinto gracias, por ejemplo, en este caso, a la ubicación de la coma. En el enunciado 1 dice, mi tía estuvo con Raquel y Teresa y tus abuelos llegaron después. Entonces estaban reunidas tres mujeres, la tía, Raquel y Teresa, los abuelos llegan. En el caso 2 dice, mi tía estuvo con Raquel y Teresa y tus abuelos llegaron después. ¿Sí? Entonces estuvieron reunidos dos mujeres al comienzo. Estamos la tía y Raquel.
y llegan Teresa y los abuelos. Y en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4 sucede la misma situación, ¿no? Son las mismas palabras y en el mismo orden, pero el mensaje es distinto. En el ejemplo 3, quien habla es el maestro y nos dice que Javier es un burro literalmente. Textualmente, el maestro está diciendo Javier es un burro. En el caso 2, Javier es el que nos dice que el maestro es un burro, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, los signos de puntuación son vitales, fundamentales. Para que se entienda bien los signos de puntuación, vamos a ver el caso de un testamento. Se cuenta, estamos, que una persona dejó un testamento sin signos de puntuación. Repito, se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento, pero sin signo de puntuación. A ver, te lo presento. Ahí está. No tenía ningún punto, no tenía ninguna coma, punto y coma, dos puntos, nada. Y las personas que estamos mencionadas en dicho escrito eran los siguientes. El sobrino de la persona que había fallecido, el sobrino llamado Juan. El hermano, ¿no? De la persona pues finada, el hermano llamado Luis. Había el sastre y los jesuitas. Entonces el juez, escúchame bien el relato, llama a cada uno de ellos y les da una copia y les dice pues que propongan cómo debió estar el texto, pero ya con signo de puntuación. Y lo cita. El primero en llegar es el sobrino Juan. Y el sobrino, estamos del finado, llamado Juan, nos dice, señor juez, esta es mi propuesta. Y nos da este escrito. Léalo, léalo, léalo. Recuerde que un punto indica una pausa, una pausa más pequeña, así, ¿no? A ver, dice, a ver, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, según este escrito, donde no se ha cambiado ninguna palabra, ni el orden de las palabras, solamente se ha colocado signo de puntuación, el finado ha dejado los bienes a Juan. Dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Sí? En eso llega Luis el hermano y le dice, señor juez, aquí está mi propuesta. Así debió estar puesto, estamos los signos de puntuación. Comienza con una pregunta. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Recuerde que los signos de puntuación no solo indican pausa, sino también entonación. Entonces, cuando hace una pregunta, tiene una entonación diferente a cuando uno hace una exclamación, signo de exclamación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, para Luis, los bienes deben quedar para él, pues. Y en eso viene pues el sastre. Y el sastre dice, señor juez, ¿sí? El finado era mi amigo y así debió estar escrito. Estamos en, Así debió estar escrito el testamento. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No,
A mi hermano Luis tampoco. ¿Sí? Escúchame, mira la entonación que tienes que darle, ¿sí? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En eso llegan, en eso llegan los jesuitas. Y los jesuitas dicen, señor juez, esto, esta es la manera correcta donde debieron estar ubicados los signos de puntuación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Entonces el juez dice, ah, ustedes son vivos. ¿Y qué pasaría si el final hubiera puesto estos signos de puntuación? ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. O decía, para nadie. Mira, mira, mira. Fíjate qué tan importante son los signos de puntuación. 5 maneras, 5 maneras, estamos, de entender el texto sin cambiar el orden ni las palabras, solamente poniendo signos de puntuación. Ah, ¿qué te parece? Ah? ¿Qué te parece? ¿No? Importante, ¿no? Los signos de puntuación. Vitales, fundamentales, capitales, cardinales, centrales, medulares. Son sinónimos importantes, muy importantes. Los signos de puntuación en la comprensión lectora. Entonces hay que respetar, sí, hay que respetar pues la pausa, la entonación, la función que de repente está suprimiendo un verbo, en el caso de las comas, ¿sí? Ahora, escúchame por favor. Ahora, hoy vamos a ver específicamente el punto y coma. Específicamente el punto y coma. Ahí está, te lo presento. Ta, 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 ta. Punto y abajito una coma, ¿no? Punto y coma. Así sería el signo de puntuación. ¿Cuándo se usa estos signos de puntuación? Vamos a ver el primer caso, caso A. Dice el caso A, para separar los elementos de una enumeración. Pero ese profesor, creo que ya falló el profesor. ¿Por qué? Porque la coma es la que separa los elementos de la enumeración. Cierto. Cuando hay elementos que se están enumerando, tú vas a separarlos mediante la coma. Pero el punto y coma también es para separar los elementos de una enumeración, pero cuando los elementos que se enumeran sean expresiones complejas, escúcheme por favor, que incluyen ya comas. Es decir, si yo enumero, por ejemplo, estos elementos que estoy poniendo entre corchetes, yo enumero estos elementos, me dice que puedo poner comas para separar elementos de una enumeración. Pero si dentro de los elementos que se están enumerando ya hay una coma, hay comas internas, entonces sepárelo usted con punto y coma. Para separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas. Ejemplo, a ver. Primer ejemplo, a ver. Ejemplo 1. Ejemplito 1. Cada grupo irá por un lado diferente. A ver, enumeremos. El primero por la izquierda. El segundo por la derecha. El tercero de frente. Si usted se da cuenta, estos elementos que se están enumerando están incluyendo comas.
comas internas. Entonces, cuando haya comas, entonces ya no vas a poner punto y coma para separar los elementos de la enumeración, sino vas a poner punto y coma. Vas a poner punto y coma. Creo que se está entendiendo. Ejemplito 2. Ejemplito 2. Se dieron cita, ¿quiénes hay? Enumeran. 1. El presidente ejecutivo Francisco Ruiz. 1. 2. ¿Quién más? El consejero delegado Pedro García. 2. ¿Quién más? 3. El vocal Antonio Sánchez. ¿Quién más oye? Y el secretario general Juan González. Entonces, si usted se da cuenta, estoy enumerando, pero dentro ya hay comas. Por lo tanto, se debe colocar el punto y coma como elemento que separa. ¿Sí? Entonces, el punto y coma se va a utilizar igual que la coma enumerativa, solamente que los elementos que se esté separando mediante el punto y coma incluyan internamente coma. Ahora, sigamos. Segundo uso. Pregunto, chicos, antes de continuar, el punto y coma enumerativo, ¿se entiende? El punto y coma enumerativo, ¿se entiende? Si no, por favor, en el chat. Estoy activando también el micrófono para que ustedes puedan participar, ya chicos, a través del micrófono. ¿Sí? Correcto, correcto, Andrea, correcto, Jack, correcto, Zully. Están reportando a través del chat. Chévere, chévere. Correcto, Brittany, ¿sí? Ya no explico más porque es lo mismo que, que la coma enumerativa que sí la semana pasada entré al detalle. Ahora, ¿para qué sirve el punto y coma también? El punto y coma sirve, escúchame por favor, para separar proposiciones que podrían ser oraciones independientes, pero que el escritor considera que exista una estrecha relación semántica. Y voy a hacer incluso una aclaración, proposiciones coordinadas. A ver, eh, hago una pregunta, chicos. Voy a hacer preguntas de lenguaje, ¿ya? Preguntas de lenguaje. Me ayudan, por favor, respondiendo. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué es una oración? Hago una pregunta, ¿qué es una oración? ¿Qué entienden ustedes por una oración? Si desea, active su micrófono y me responde, o si no, lo escribe en el chat, por favor. ¿Qué entienden ustedes por una oración? Esperando sus respuestas. Hello, hello. ¿Qué entienden ustedes por una oración?
Conjunto de palabras con sentido completo, correcto, Jack. No, no es necesario, Zuli, que haya sujeto y predicado. De forma corta, no, Brittany, puede ser. Hay oraciones largas que tienen 4, 5, 6 líneas, 10 líneas, ¿sí? Ahora, hay algunos errores. Por ejemplo, en el caso de Jack Davis o Lecito, tu definición es casi perfecta, conjunto de palabras con sentido completo, pero una oración también podría ser una sola palabra, ¿sí? En el caso de Sully, es correcto que una oración tenga que ser coherente, pero no es correcto que necesariamente tengan sujeto y predicado. Y Brittany me dice conjunto de palabras que expresan cierta información de forma corta, no necesariamente de manera corta, ¿sí? A ver, vamos a explicar acá. Si alguien dice, yo digo, por ejemplo, sí, estamos eh, en el futuro, en el futuro, habrán guerras, ¿sí? Por el agua. Esto es una oración. En el futuro habrán guerras por el agua. ¿Tiene sentido? Sí. El agua está escaseando. Si se entiende, claro, sí, chévere, profe, sí lo entiendo. Ahora, si hay un incendio, imagínate por favor lo que te voy a decir. Si hay un incendio y alguien por la ventana grita, ¡auxilio! Pregunto, ¿tú que estás abajo, entiendes el mensaje de manera clara o no? ¿Sí? Creo que sí se entiende. Claro, claro, sí se entiende, creo. ¿Sí? Entonces, tanto el ejemplo uno como el ejemplo 2 son oraciones. 3, profesor, ¿sí qué pasa? Mi novia viajará a Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí, correcto. A ver, en el tercer caso, esta es una oración. En el segundo caso también es oración y en el primer caso también es oración. En los tres casos. Ahora, si yo digo, por favor, el gato negro, yo digo el gato negro, esto ya no es oración. ¿El gato negro qué? El gato negro, gato negro. Eso de acá ya es una frase. No confunda usted oraciones con frases. La oración es palabra, puede ser una sola palabra, ejemplo 2, o puede ser un grupo de palabras, ejemplo uno y 3, que tienen sentido completo. En cambio, si yo digo el gato negro, la pandemia en el mundo, esas son frases, simplemente frases. Creo que hasta ahí se está entendiendo, ¿sí? Ahora, en el ejemplo 4, que es frase, también podría ser oración, pero eso no entiendo, ya voló, escúchame por favor. ¿Qué es la oración? Palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo. ¿Sí? Profesor, ¿y qué es, una frase? Un conjunto de palabras que tienen una organización, pero no tiene sentido. El gato negro, ¿y aquí con el gato negro? Aquí hay un núcleo, gato, un modificador directo, negro, otro modificador directo, tiene una organización. Este conjunto de palabras, estamos, tiene un núcleo y tiene modificadores directos. Sin embargo, escúchame por favor, no tiene sentido. Simplemente es una frase. Ahora, quiero que escuche bien.
Pero supongamos que tú estás conversando con tu amiga y tienes herida tienes herida pues tu mano, ¿no? Y algo te había mordido en la mano. Entonces tu amiga te pregunta, mira, tu amiga te pregunta, ¿sí? ¿Qué animal te mordió? ¿Qué animal te mordió? Y tú le respondes, el gato negro. En este diálogo, el gato negro es oración. Sí es oración. O sea, estamos en esta conversación, el gato negro sí es oración. ¿Por qué es oración? Porque tiene sentido, pues. Cuando la amiga te pregunta, ¿qué animal te mordió? Y tú dices, el gato negro, quiere decir que el gato negro es el animal que te murió. O sea, sí lo entiendes. Entonces, sí es oración. O sea, si tú escuchas una expresión y tiene sentido completo, es oración, simplemente. Si escuchas una palabra o conjunto de palabras y tiene sentido completo, es oración, simple. No lo confundas. Hasta ahí espero que se esté entendiendo. Ahora, borro esto porque estos son frases. Ahora, pregunto, hasta acá, dígame, ¿se entiende lo que es oración? Palabra o conjunto de palabras que tiene sentido. Sí, es una oración. Ahora, ¿me escuchas, por favor? ¿Me escuchas, por favor? Las oraciones se clasifican de muchas maneras. Por ejemplo, la 2 se le va a llamar oración unimembre. ¿Por qué? Porque no tiene ni sujeto ni predicado. Cuando él grita auxilio, no hay sujeto, tampoco hay predicado, ninguno de los dos. En cambio, en el ejemplo 3 es una oración bimembre, porque tiene sujeto y predicado. Sujeto, la novia. Viajar a Estados Unidos, predicado, sujeto y predicado. ¿Sí? Ahora, otra forma de entender las oraciones. Otra forma de entender las oraciones. Voy a borrar las cuestiones acá. Vamos a hacer rápidamente. Entonces, ahora, una oración es una idea con sentido completo. ¿Sí? Si yo digo María, que es muy guapa, viajará a Estados Unidos. ¿Dónde estamos? Donde sus padres radican. Mira esta oración. ¿Ah? ¿Mm? Ahora, si yo digo María viajará a Estados Unidos, pero tu novio se quedará en Perú. Ahora, ojalá que hasta aquí se esté captando la idea. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo dos oraciones acá. Voy a poner una tercera oración y digo simplemente, María viajará a Estados Unidos. Ya, esta es una oración, pero se le va a llamar oración simple. ¿Por qué? Porque ahí estamos una idea con sentido y solo uno, María viajará a Estados Unidos.
En cambio, a ver, vamos a hacer nuevamente. 1, 2 y 3. 3 es una oración simple. En cambio, uno, escúchame por favor, va a ser una oración compuesta. Porque hay varias ideas. Primera idea, oye, María es muy guapa. Otra idea, María viajará a Estados Unidos. Otra idea, estamos en Estados Unidos, los papás de María radican. Son ideas. Entonces, esa es una oración compuesta. Y lo puedes ver por los verbos. Si hay un verbo, es María, que es muy guapa, viajará otro verbo, sus padres radican, radicar es otro verbo. Entonces, ya es una oración compuesta. Espero que hasta aquí estemos claros. Claro, no, entonces, ¿para qué oración se necesita un contexto para que se pueda entender? No, 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 no. Hay oraciones que sin contexto se entienden claramente, Andrea. O sea, hay oraciones que sin contexto se entienden claramente esa oración. Hay frases que si no le pongo el contexto, frases siguen siendo frases. Pero hay frases que si yo lo utilizo en un contexto determinado y se entiende claramente, se convierten en oración. Espero, Andrea, que ya estamos lo que tú estabas planteando. ¿Hija? Ahora, acá, escucha con mucha atención, por favor. ¿Sí? Entonces van a haber oraciones simples y compuestas. El ejemplo 2, mira, un verbo viajará, quedará otro verbo. Esta es oración compuesta. También es oración compuesta. O sea, las oraciones pueden ser unimembres, bimembres, y pueden ser simples o compuestas. ¿Sí? Ahora, las oraciones, vuelvo a repetir, a ver, voy a bajar acá, a ver pues, si se me entiende bien. Lo voy a poner de otro color para que se pueda entender. Las oraciones pueden ser unimembres, auxilio, o pueden ser bimembres. María viajará a Estados Unidos. Las oraciones pueden ser simples, si expresan una idea con sentido, o pueden ser compuestas. Las compuestas, escúchame por favor, pueden ser subordinadas o pueden ser coordinadas. Pueden ser subordinadas o pueden ser coordinadas. Si eran subordinadas, eso podría explicarlo todo un mes entero, pero voy a hacer algo sencillo simplemente. Si usted, escúchame por favor, en la oración, escúchame por favor, estoy en la subordinada, usted encuentra antes del verbo la palabra que, quién, dónde, cuándo y otras cuyo. Usted encuentra estas palabras antes del verbo, ese verbo va a ser subordinado. Por ejemplo, en uno, tengo el que, entonces este es un verbo subordinado. Radican y tengo el dónde sus padres radican, donde radican sus padres. Entonces, este es un verbo subordinado. Y el otro verbo donde no está esa palabra se le va a llamar verbo central. Entonces, la oración que tenga verbos subordinados van a ser oraciones compuestas subordinadas, como el ejemplo 1. Oración compuesta subordinada, como el ejemplo 1. Ujú. Y en el ejemplo 2, dice María viajará a Estados Unidos, sí, pero su novio se quedará. No está la palabra cuyo, qué, quién, dónde, cuándo, o sea, no están esas palabras. Entonces, en este caso, en el segundo ejemplo, hay dos ideas. Hay dos ideas. Primera idea, María viajará a Estados Unidos. Otra idea, el novio de María, su novio se quedará en el Perú, nada más.
Como no está la palabra que, dónde, esas palabras, entonces esta es una oración compuesta coordinada. Entonces, vuelvo a repetir, las oraciones se clasifican en unimembres y bimembres, correcto. Las oraciones pueden ser simples o compuestas, correcto. Las compuestas pueden ser subordinadas o pueden ser coordinadas. Cada idea con sentido de una oración compuesta, recuerde usted, por favor, cada idea con sentido de una oración compuesta se va a llamar proposición. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, sí, por ejemplo, a ver, en el ejemplo 2, María viajará a Estados Unidos. Esta es una proposición. Su novio se quedará en Estados Unidos. Esa es otra proposición. Ahora acá, miren, miren, María es muy guapa. Es muy guapa. Esa es una proposición. Sus padres radican en Estados Unidos, donde radican sus padres. Esa es otra proposición. Oye, fíjate acá con serruchito lo voy a hacer, ¿ah? María viajará a Estados Unidos. Esa es otra proposición. Entonces, en el ejemplo 1 hay tres proposiciones. Primera proposición, María es muy guapa. Segunda proposición, María viajará a Estados Unidos. Tercera proposición, estamos a Estados Unidos, no, perdón, en Estados Unidos sus padres radican. Tres proposiciones. Espero que me estés escuchando bien, ¿ah? Ahora, la proposición donde haya verbo subordinado se le va a llamar proposición subordinada. Fíjate en el ejemplo 1, la proposición donde haya verbo subordinado se va a llamar proposición subordinada. Y la proposición donde haya el verbo central se le va a llamar proposición principal. Espero que hasta aquí estemos claros. Ujú. Ahora, ¿por qué? Porque aquí lo principal, si yo digo María, que es muy guapa, viajará a Estados Unidos, donde sus padres radican, lo principal es que María viajará a Estados Unidos. Es lo principal. Lo otro son ideas subordinadas, secundarias, de menos nivel. Por eso es que se llama oración compuesta subordinada. En la oración compuesta subordinada hay una proposición principal más importante y hay proposiciones subordinadas, secundarias, de segundo orden. Por eso es que se llama oración compuesta subordinada. En cambio, estamos, cuando tenemos oraciones compuestas coordinadas, cuando tenemos oración compuesta coordinada, las proposiciones no se llaman ni principal ni subordinada, sino se llama proposición coordinada. Entonces, aquí hay una proposición coordinada y aquí habría otra proposición coordinada. Ujú. Voy a sacar esto. Nos vayamos a confundir. Porque las dos ideas tienen el mismo nivel, ¿no? María viajará a Estados Unidos, pero su novio, o sea, las dos ideas tienen el mismo nivel. Oración compuesta coordinada. Ahora, si me sigues escuchando bien chévere acá, atiéndeme por favor, hijito.
¿Qué pasaría si hubiera escrito así? ¿Sí? A ver, ejemplo 1, ejemplo 2, y voy a poner un ejemplo 3. Acá. Ejemplo 3. No, ejemplo 4 ya, porque el 3 ya lo borré. Ejemplo 4. El ejemplo 3 era una oración simple. Ejemplo 4. Si yo digo, María viajará a Estados Unidos, coma, su novio se quedará en Perú. ¿Sí? Fíjate, por favor. Estamos hablando en este caso también de una oración compuesta. También estamos hablando de una oración compuesta. O sea, este ejemplo 4 es una oración compuesta. Las oraciones terminan en punto, ¿ah? No en comas. Es una oración compuesta. María viajará a Estados Unidos, su novia se quedará en Perú. Punto. Es una oración compuesta, coordinada. Una oración compuesta coordinada. Escúchame hasta ahí. En donde, en esta oración compuesta coordinada, espero que, Dios mío, esta clase normalmente se hace en 5 clases, le estoy haciendo en una sola todo. ¿Sí? María viajará a Estados Unidos es una proposición coordinada. Proposición coordinada. Y su novio se quedará en Perú, también va a ser una proposición coordinada. Es una oración compuesta coordinada. Ujú. Pero las oraciones compuestas coordinadas, escúchame por favor, las oraciones compuestas coordinadas, a ver, en el extremo inferior derecho, pueden ser de dos tipos. Pueden ser conjuntivas o no lo voy a poder con yuxtapuestas. Yux, así lo voy a dejar. Fíjate el ejemplo 2 y 4. En el ejemplo 2, las dos son oraciones compuestas coordinadas. Pero en el ejemplo 2, utilizo una conjunción. Por lo tanto, el ejemplo 2 es una oración compuesta coordinada conjuntiva. Y el ejemplo 4 es una oración compuesta coordinada. Cuando hay signo de puntuación, en este caso la coma, se va a llamar oración compuesta, yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Entonces digo, las oraciones se clasifican así: unimembres, auxilio, bimembres, María, viajar a Estados Unidos. Puede ser unimembres o bimembres. Otra clasificación, las oraciones pueden ser simples. María viajará a Estados Unidos. Punto, terminó todo. María viajará a Estados Unidos. Oración simple. Oración compuesta, si tienen varias ideas con sentido. Cada idea con sentido recibe el nombre de proposición. Las compuestas pueden ser subordinadas o pueden ser coordinadas. Subordinadas, si es que hay una proposición principal y hay proposiciones de segundo orden subordinadas.
Se reconoce porque antes de los verbos aparecen la palabra que, dónde, cuándo, cuyo, esas palabras, porque son subordinados. Y la oración compuesta coordinada tienen ideas del mismo nivel. María viajará a Estados Unidos, su novio se quedaría en el Perú. Pero si utilizo una conjunción para unir esas palabras, será una oración compuesta coordinada conjuntiva. Y si utilizo una coma o un punto y coma, será oración compuesta coordinada yuxtapuesta. No sé si es que tienen una idea general. Se supone que eso en colegio deben enseñarte, pero sabemos cómo es la enseñanza en los colegios. Sabemos cómo es la enseñanza en los colegios. Ahora, ahora. Miren, en la parte superior. La parte superior. Si yo tengo una idea con sentido, que yo le voy a llamar A, y tengo otra idea con sentido, que yo le voy a llamar B, ¿me escuchas, ah? Espero que me entiendas, por favor. Si yo considero que entre A y B hay relación, no digo que haya mucha relación, simplemente yo digo una oración A, ¿no? María viajará a Estados Unidos, punto. Entonces, si yo considero que ahí termina la idea, le pongo un punto. Y si va a venir otra idea que tenga relación con la anterior, pongo el punto seguido. Porque si yo considero que no hay relación y voy a hablar de otro subtema, entonces pongo punto aparte. Y si yo considero que terminó el texto, punto final. Pero si yo considero que lo que se dice en A tiene relación con lo que dice B, entonces voy a poner un punto seguido, punto y punto. Espero que hasta aquí estemos claros. ¿Sí? Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. ¿Sí? Ahora, si entre A y B, vuelvo a repetir, yo considero que existe una estrecha relación, no simplemente una relación, sino una estrecha relación, entonces yo tengo tengo esta posibilidad. Borrar el punto y unir estas ideas que eran oraciones independientes y transformarlas en proposiciones. Y podría utilizar, por ejemplo, la coma o podría utilizar el punto y coma. Si yo considero que entre la proposición A y la proposición B hay una estrechísima relación. Hay una estrechísima relación. Vuelvo a repetir. Si es que A y B son dos ideas distintas, pero que tienen relación, utilizo el punto. Si yo considero que existe una muy estrecha relación, entonces yo podría, estamos, unir entre A y B con el I, por ejemplo. ¿Sí? María viajará a Estados Unidos y su novio se quedará en Perú. ¿No? Una I, un pero. María viajará a Estados Unidos, pero su novio se quedará en Perú. Un pero. Eso se llama conjunción. Podría utilizar una conjunción, la I, el pero, la O. Pero podría utilizar también un signo de puntuación y no conjunción. Podría utilizar, por ejemplo, una coma. O podría utilizar un punto y coma. Cuando las proposiciones sean pequeñas, se prefiere la coma.
Ejemplo, María viajará, coma, Luis estudiará. Punto. María viajará, Luis estudiará. Coma. Estoy separando. Yo considero, escúchame por favor, ¿no? Punto, terminó. Eso es una sola oración. ¿Podrían ser oraciones independientes? Sí. En vez de la coma, yo podría poner el punto. María viajará, punto. Luis estudia, ¿no? María viajará, Luis estudiará. Esta función del punto y coma es bastante subjetiva. Esta función esta de la coma es bastante, porque ¿de qué va a depender? Va a depender de lo que el escritor considera. Dice, a ver, alternativa B, para separar proposiciones que podrían ser oraciones independientes, pero que el escritor considera, o sea, va a depender de lo que quien ha escrito considera, es decir, es bastante subjetivo. Si el autor considera que entre A, María viajará, y B, Luis estudiará, hay relación, póngale el punto. Si el autor considera que hay una estrecha relación, puede poner punto y coma o coma. Si la proposición es pequeña, póngale la coma. María viajará, Luis estudiará, punto. Y lo que nos está diciendo es que hay una estrecha relación entre el viaje de María y el estudio. Una estrecha relación semántica de significado. Pero, ¿qué pasa cuando las proposiciones sean grandes? Supongo que dice, ayer por la noche no, mañana por la noche María viajará a Estados Unidos, estamos indefectiblemente, ¿no? Y Luis estudiará en su casa, en oraciones más grandes. Entonces, en ese caso, se prefería poner el punto y coma. Ejemplo, dice, ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Esto sería proposición. Los pacientes venían por doquier, de todos lados significa. Hay dos proposiciones que podrían ser oraciones independientes. Usted, en vez del punto y coma, pudo haber puesto el punto. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Punto, y tengo. Otro día, ¿no? Sí, punto, digo, los pacientes venían por doquier. Punto. Y el texto continuaba. Pero como el escritor considera que entre ambas proposiciones hay una estrecha relación semántica, el autor, en vez del punto, va a poner la coma, pues. En vez del punto, está poniendo la coma. Fíjese ahí. Sí, está poniendo la coma. Está poniendo, perdón, el punto y coma. ¿Por qué? Porque son proposiciones largas. Era necesario que permaneciera abierta toda la noche. Entonces, en ese caso, entonces, ¿para qué se utiliza el punto y coma? Yo no sé si esto estamos volando. Para separar proposiciones coordinadas. Para separar proposiciones coordinadas, no las subordinadas, que podrían ser oraciones independientes. Se le podría poner punto, ¿no? Una proposición punto y se convierte en oración, ¿no? Pero dice, pero que el escritor considera que existe una estrecha relación semántica. Pregunto, mucho, muy fuerte, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Oración unimembre. ¿Qué es oración en primer lugar? ¿Se entendió qué es oración? ¿No? Palabras, conjunto de palabras que tienen sentido completo. Las oraciones pueden ser unimembres, no tienen ni sujeto ni predicado, no tienen ninguno de los dos.
La bimembre tiene sujeto y predicado. Las oraciones pueden ser simples si solamente expresan una sola idea con sentido. María viajará a Estados Unidos, punto. O pueden ser oraciones compuestas si tienen varias ideas con sentido. ¿Sí? Vamos a ver. Pero eso tiene que estar claro en usted. ¿Se entiende que es oración? Creo que sí. Las oraciones pueden ser unimembres, sin sujeto ni predicado, auxilio, ay, gol. Cuando alguien grita, alguien, tu jugador favorito mete un gol, tú te gol. Entonces, esa es una oración unimembre. Y oración bimembre es la que tiene sujeto y predicado. Las oraciones también pueden ser simples, tienen una idea con sentido, o pueden ser compuestas. ¿Sí? Las compuestas sí tienen, ¿no?, varias ideas con sentido. Pero las compuestas pueden ser subordinadas y es que en esta oración compuesta una de las ideas es la principal y las otras son secundarias. Se reconoce porque aparecen estas palabras cuándo, dónde, quién, cuyo, ¿no?, que son subordinantes, por eso que serían. Y hay otras ideas que se van a llamar coordinadas. Coordinan, tienen el mismo nivel. Pero las coordinadas pueden ser conjuntivas o pueden ser yuxtapuestas. La, la conjuntiva es separada por conjunciones, por la y, por el pero. En la yuxtapuesta es separada por signo de puntuación, coma, punto y coma. Nada más, es la única diferencia. Entonces, el punto y coma se utiliza para separar proposiciones coordinadas, y falta acá, proposiciones coordinadas, largas, no cortas, porque si son cortas se prefiere el punto y coma, para separar proposiciones coordinadas largas que podrían ser oraciones independientes, ¿ah?, fácilmente, pero que el escritor considera que existe una estrecha relación semántica. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto. Si quiere, se pudo haber puesto un punto y no habría problema. Punto ahí, una pausa, ¿no? Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Los pacientes venían por doquier, punto, y así sería, ¿no? No sé si ahora estamos claros, por favor, chicos. ¿Sí? ¿Volamos de repente? ¿Volamos, chicos? ¿Volamos? ¿Estamos bien? Se pierde. Chévere. Bien. Siguiente uso del punto y coma. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido, punto y coma, adversativo. Esto está mal, ya voy a corregir. Concesivo no. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo o consecutivo. Esto de acá cambió para este año, por eso es que lo estoy borrando. Como la palabra pero, el aunque no. Como el sin embargo. Ahora sí, escúchame por favor y decimos lo siguiente. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, de oposición fuerte. Adversativo son de oposición. La palabra pero, el más sin tilde, el sin embargo, o consecutivo. Consecutivos son de consecuencia, por tanto, por consiguiente, cuando las proposiciones que encabezan tienen cierta longitud.
tienen cierta longitud. En el ejemplo 1, tengo ejemplo 1, 2 y 3. En el ejemplo 1, tengo el conector pero, que es adversativo. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, pero los resultados no fueron lo que el entrenador esperaba. Entonces, hasta el y está, mira, está el punto y coma. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palabras. Si usted encuentra en un texto el conector pero, más, sin embargo, por tanto, por consiguiente, y lo que sí tiene pues 9 palabras, 8 palabras, 10 palabras, usted antes del conector le va a poner el punto y coma. Pero si usted encuentra que lo que sigue después del conector, tiene una, dos, máximo 3 palabras, no le va a poner usted el punto y coma, sino la coma. Profesor, y si encuentra usted estos conectores, por ejemplo, por consiguiente, conector de consecuencia, si lo que sigue ya es grande, enorme, no solamente es cierta longitud, sino ya es enorme, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya tiene 18 palabras, no 9, ¿eh? Y es enorme. Entonces, es preferible, en vez del punto y coma, ponerle el punto. Entonces, se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo o consecutivo, como pero, más, sin embargo, por tanto, por consiguiente, cuando las proposiciones que encabezan, pregunto, sean pequeñas, no, sean enormes, no, tengan cierta longitud. Si lo que sigue después del conector tiene 1, 2, 3 palabras, antes de esos conectores ponga usted una coma. Si lo que sigue ya es enorme, 18, 20 palabras, ya ponga usted, prefiera poner el punto. Esa es la regla. Esa es la regla. Entonces, el punto y coma puede ir antes de las palabras pero, más, sin embargo, en cambio, o puede ir antes de la palabra por tanto, entonces, por consiguiente, y va a depender de la longitud de lo que venga después. Sí, gracias por el comentario, Alice. Cuarto uso del punto y coma. Se pone punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriba en línea independiente y se inicia con minúsculas salvo detrás del último que se cierra con punto. Lo explico bien. Supongamos que tu mamá te manda al mercado y te dice, a ver, apunta, apunta, ¿sí? Eh, vas a comprar, vas a comprar lo siguiente, 2 puntos. Entonces te ponen, a ver, uno, te dicen 1 kilo de papa. Siguiente, ¿sí? 1/4 de habas. Y así sucesivamente sigue, hasta el último, ¿no? Medio kilo de arroz. Entonces, cuando tú escribes una lista en líneas independientes, ¿sí? En líneas independientes, cuando escribes, estamos una lista en líneas independientes,
tú lo debes separar en la parte final con el punto y coma. Esa es la regla que no usamos aquí en el Perú, salvo el último elemento, que lo debes terminar. Ejemplo, conjugaciones en español. Verbos terminados en AR, primera conjugación, verbos terminados en ER, segunda conjugación, verbos terminados en I, tercera conjugación. Entonces, los elementos que se están enumerando, estamos en la parte final, cuando hay líneas aparte, vas a poner el punto y coma. Salvo el último, que dice que terminó la lista, pues ahí le pones el punto. No se vaya usted a olvidar. Bien. Ahora vamos a ir a los dos puntos. Los dos puntos, lo que parecen son unos ojos. No, hay los dos puntos, ¿no? ¿Cuándo se usan? Usos. Vamos a ver. Primer uso. Preceden a una especificación. Preceder significa que está antes. Cuando tú vas a hacer una transición de lo genérico y vas a pasar a lo específico, entonces puedes ponerle los dos puntos. Ejemplo, ayer me compré 2 libros en general. ¿Cuáles son los libros? Voy a especificar uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Ya especifiqué, por lo tanto, le pongo los dos puntos. Preceden a una especificación. Esto de acá es la especificación de lo general. Ayer me compré 2 libros, muy genérico, especificación. Uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Uso número 1. Uso número 2. Cuando por interés se anticipan los elementos de una enumeración, sirven para cerrarla, los dos puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que las engloba. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú hubieras escrito así, no? Una buena alimentación debe ser natural, sana y equilibrada. Pero tú necesitas que esto, natural, sana y equilibrada, quieres resaltarlo, ¿no? Para algún interés lo quieres poner al comienzo. Entonces dice, natural, sana y equilibrada. Entonces ahí estás anticipando los elementos de una enumeración. Natural, sana y equilibrada. Entonces los dos puntos que vas a poner va a servir para cerrar la enumeración. Esta es la enumeración. Entonces los dos puntos cierran la enumeración y dan paso al concepto que los engloba. Entonces este es el concepto englobante. Natural, sana y equilibrada. Dos puntos. Cerramos esa enumeración y damos paso a un concepto que engloba. Si la alimentación es natural, es sana y equilibrada, buena alimentación es algo que engloba todo. Entonces, recuerde el uso segundo de los dos puntos. Sirve para cerrar una enumeración que se anticipó y da paso a un concepto que lo engloba. Uso número 3. Uso número 3. Cuando voy a realizar una cita textual, literal, recuerde que las citas literales deben estar con comillas. Entonces, los dos puntos presentan a la cita textual, a la cita literal. Ya lo dijo Ortega y Gasset. Textualmente dijo, la claridad es la cortesía del filósofo. En los dos puntos está antes de la cita textual, presentan a la cita textual. Fíjese, por favor. Ahí están los dos puntos.
Siguiente. Se emplean tras fórmulas de saludos en los encabezamientos, en las cartas, en los documentos, ¿no? Cuando tú escribes una carta dice, muy señor mío, ¿sí? Entonces ahí, este es el saludo, ese es el saludo. Entonces los dos puntos van después del saludo. Y lo que sigue, el cuerpo de la carta debe ser en línea aparte y con mayúscula. Muy señor mío, dos puntos. Le agradeceré que en el plazo más posible, ¿no? Cuando tú le escribes a tu enamorado, ¿no? A tu enamorada. Mi mostrito, querido. Mostrito, querido. Dos puntos. Aparte, cuando nos conocimos, y comienzas, y sigue la carta, pues. Entonces, se emplean tras fórmula de saludo en encabezamiento de cartas y documentos, ¿sí? En este caso, la palabra que sigue a los dos puntos y que inicia el cuerpo de la carta se escribe con inicial mayúscula y el renglón aparte. Ujú. Siguiente. Quinto uso. Sirven para separar un ejemplo del resto de la oración. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Dos puntos. Hoy he venido a la oficina en zapatillas. Estos dos puntos es como si tú pusieras esta frase, por ejemplo. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Por ejemplo, hoy ha venido, o sea, separa el ejemplo del resto de la oración. Uso número 6. Profe, mucho, pero no te preocupes, esto va a quedar y tú lo vas a poder repasar. Si tú lo entiendes bien, en los textos va a ser más entendible con los signos de puntuación. Ahora, en textos jurídicos, administrativos, como los decretos, las sentencias, ¿no? Siempre en esos textos va a haber lo que se llama un verbo que presente el objetivo principal. Si es un certificado, ¿no? Casi en la parte final va a decir, ¿no? Certifica el presente documento visto, tal, certifica que don José Álvarez García siguió con aprovechamiento del curso tal. Si fuera una sentencia, ¿no? Visto, lo considerando, ¿no? Estamos cuestiones de hecho, cuestiones de derecho, bla, bla, al final estamos, este juzgado sentencia, ¿no? Condena con mayúscula, o sea, eso se debe entender. Ahora, este uso, el uso número 7, por favor, mucho cuidado. El uso número 7. Se utilizan para marcar una pausa enfática. ¿No entiende esto, profesor? Cuando tú encuentres estas palabras, estas frases, a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho de otro modo, en otras palabras, más aún, estas palabras normalmente van entre comas. Dice, nunca me ha molestado colaborar. Punto ahí, ¿no? Dicho de otro modo, normalmente aquí va una coma y no los dos puntos. Ejemplo, mira este ejemplo. Mira el otro ejemplo. ¿Recuerda lo que te conté, Ramiro? Pues bien, normalmente no va a los dos puntos, va a la coma. Pero cuando tú colocas los dos puntos, significa que lo que sigue se debe enfatizar. Si aquí hubiera una coma y no los dos puntos, imagina que hay una coma, entonces nunca me ha molestado colaborar, punto significa una pausa, dicho de otro modo, una pausa pequeña y después sigue leyendo me gusta ayudar a los demás.
Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo, me gusta ayudar a los demás. Punto, sin énfasis. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando están los dos puntos? Entonces, ahí sí vas a enfatizar. ¿Cómo se debe leer? Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo, me gusta ayudar a los demás. Tienes que enfatizarlo. Esa es la manera correcta de leer. Pero estamos hablando cuando están estas palabras, no cuando, profe, cuando siempre hay dos puntos, no. Solo cuando estén estas palabras. O sea, cuando usted encuentre estas palabras, por ejemplo, sí, pues bien. ¿Recuerda lo que te conté de Ramiro? Pues bien. Ha vuelto a hacerlo. Tienes que enfatizar esta parte porque están los dos puntos después de esta frase, pues bien. Ujú. No se vaya usted a olvidar. Uso número 8. Se usan también para conectar proposiciones, es decir, se utilizan como conectores. Pueden anunciar la causa o pueden anunciar el efecto, es decir, pueden ser cumplir la función de conector de causa o pueden ser conectores de consecuencia. Se ha quedado sin trabajo, estamos por ello, conector de consecuencia, no podrá ir de vacaciones este verano. Entonces, en vez de poner el conector de consecuencia por ello, voy a poner los dos puntos. Se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones este verano. Otro ejemplo, miren, otro ejemplo. Los padres están contentos porque ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conector de causa. Sus padres están contentos porque ingresó a San Marcos. ¿Qué puedo haber hecho yo? Simplemente puedo borrar el porqué y en su lugar poner dos puntos. Sus padres están contentos. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, funcionan como conector de causa o como conector de consecuencia. Es decir, anuncian la causa o anuncian la consecuencia. También se utiliza para indicar una conclusión o un resumen. Ejemplo, el arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. Oye, fue injusto el arbitraje. Muchos errores. Resumen de todo, claro está, la culpa no fue solo del árbitro. El resumen de lo anterior, la conclusión de lo anterior. Entonces, fíjese entre el ejemplo A y el ejemplo B. Entonces, hasta el momento hemos visto el punto y la coma, la clase pasada. Esta semana hemos visto el punto y coma, los dos puntos y ahora finalmente las comillas. Una cita directa va siempre entre comillas. Hoy me dijo, es un buen día para pasear. Mejor me quedé en casa, pensé literalmente, ¿qué pensó? Mejor me quedo en casa, en citas directas. Caso uno. Caso 2, comillas, para los títulos de las obras no, de las partes internas. Para el título de las series, no, para el título de los episodios de la serie. Ejemplo, se trata en el capítulo titulado La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es el nombre, es el título no de la obra, sino
de una parte interna, es un capítulo. Mi episodio preferido de Lugran es la serie, pero el episodio se apagó, por eso va entre comillas. También se utiliza cuando hay ironías, burlas. Supongamos que es un chico que ha repetido todas las asignaturas. Qué listo es tu hijo, el listo de tu hijo. Ujú. Al que es gordito, flaco, muy flaco, entre comillas. ¿Sí? Cuarto uso. Voces que se emplean a falta de otra más precisa o más expresiva, aunque no muy propiamente. Te explico bien el caso 4. En el caso 4, estimados alumnos, en el caso 4, ¿sí? Hay hechos en los cuales no hay una palabra exacta. Quiero que me respondas, por favor, ¿ya? Quiero que me respondas. Quiero que me digas, por favor. Mira, mira, mira. Quiero que me digas. A ver, quiero que me digas. La persona que ha perdido a sus padres, ¿cómo se le llama? Una persona que ha perdido a sus papás, ¿cómo se le llama? En un accidente los papás murieron. El hijo, ¿cómo se le llama? Huérfano, correcto, Fiore. Igual que mi sobrinita, mi ahijada, que se llama Fiorelita. Correcto, Fiorella Victoria. Huérfano. Sí, correcto, Brittany. Se llama huérfano. Sí, si ha perdido a su esposo o a su esposa en un accidente, murió, no murió el esposo o la esposa, ¿cómo se le llama a esa persona? Si alguien perdió a su esposo falleció, su esposa falleció, viudo, viuda, correcto, Abigail, correcto, correcto, Brittany, ¿no? Viudo, viuda, ajá, correcto, Fiorella. Pero ahora, si el papá ha perdido a su hijo, supongamos que de un papá sus hijos fallecieron en un accidente, ¿cómo se le llama al papá o a la mamá? Estamos que los hijos fallecieron. ¿Cómo se le llama? No existe. Por ahí hay alguna propuesta, pero no se usa ni se ha aceptado. No existe. Entonces, hay situaciones en las que no hay una palabra para la realidad que queremos enunciar. Entonces, en ese caso, podemos utilizar una palabra que se aproxima, pero que no es exactamente eso. Por ejemplo, entonces puedo decir, estamos, ese señor quedó, ese señor quedó, entre comillas, huérfano, porque murieron sus hijos, porque murieron sus hijos. Si estoy utilizando una palabra aproximada, porque no es exacto, lo debo poner entre comillas. Quinto uso de las comillas, para vulgarismos, para vulgarismos. No se dice almóndigas, se dice albóndigas.
Las almóndigas estaban deliciosas. Pero si yo escribo almóndigas, le pongo comillas para decirle a mi público que lo estoy escribiendo con vulgarismo a propósito, no es que no sepa escribir. Y caso 6, cuando utilizas una palabra ya en un sentido muy metafórico. La comida nos miraba a cada paso, la comida no mira, pues. De repente metafórica quiere decir que estaban presentes a la vista de todos. Entonces, cuando utilizas una palabra con un sentido muy especial, muy metafórico, muy figurado, por favor. ¿Y cuándo más se utilizan las comillas? Las comillas se utilizan también para los apodos, alias, sobrenombres. Por ejemplo, una señorita puede decir, profesor, mi enamorado, Chaveta, así le llama, su apodo es Chaveta, ¿sí? Vendrá a visitarme. Entonces, si tú vas a poner los sobrenombres, los apodos, los alias, pues ponlo entre comillas. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. En la separada también están los puntos suspensivos. Ya también están los puntos suspensivos. Hay que leerlo, hay que trabajarlo bien, por favor. Sí, disculpe. Y también hay una serie de ejercicios para que tú puedas trabajar, ¿no? Lee el texto, marca tus claves. Y a la siguiente semana tú me preguntas, profe, ¿está bien las claves? También les he dejado en la plataforma el material de ejercicios con sus claves, por si acaso, también con sus claves. Chicos, sé que me pasé el tiempo, pero incluso no alcanzó el tiempo. Imagina que hiciera todos los signos de puntuación, los signos de admiración, exclamación, estamos los corchetes, los guiones, pucha, nunca acabaríamos. Pero estos son los más importantes. La coma es la más importante de todas. El punto y coma, los dos puntos, las comillas. ¿Sí, chicos? Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Esta clase ha sido, ¿no? Estamos en ese sentido, pues importante. Hay que repasar los signos de puntuación para a la hora de interpretar el texto tenerlos presentes. ¿Ya? Den el examen, por favor. Es un momento que puedan dar el examen. 5 minutos, es un examen sencillo. Le he puesto sencillo porque sabía que nos iba a faltar tiempo. No le he puesto un examen tranca, difícil. Entren a dar examen, por favor. Estimados alumnos, queridos y queridas alumnos y alumnas. Sí, por favor. Un abrazote y estoy yo acá. Ya ahorita estoy poniendo para poner el link. Estoy abriendo el foro para abrir el link y que ustedes hayan dado el examen. Vamos, chicos. Gracias, gracias, gracias. Gracias total. Entren, por favor. Entonces, chicos, yo voy a quedarme acá todavía durante su examen. Estamos, cualquier pregunta me la hace. Un abrazote y cuídense, por favor. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Yo voy a estar acá presente. Usted me escribe y yo le contesto hasta que usted termine el examen.